Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en el cual podemos alabarle, podemos glorificarle, pero sobre todo podemos venir confiadamente delante del trono de su gracia. Hoy quiero entregar este tiempo, por favor, y quiero que me acompañes en un tiempo de oración, por favor. Orar es hablar con Dios. Y la mejor oración, recuerden, no es la que tiene palabras más bonitas o menos bonitas. La mejor oración es la que tú y yo podemos hacer desde nuestro corazón, sinceramente. Es la mejor oración. Por eso hoy, por favor, te invito que donde te encuentres, vamos a entregar este tiempo de la palabra en las manos del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios, hoy nos unimos desde nuestras casas. Señor, hoy Señor, queremos pedirte de manera muy especial que sea la voz de Dios a través de la palabra tuya, Dios. Que sea el Espíritu Santo direccionando este instrumento. Que no sea mi voz, que sea la voz de Dios, la fiel palabra tuya, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos desde nuestros hogares para escuchar tu preciosa palabra. Hoy, Señor, transforma nuestros corazones y que la voluntad tuya, Dios, hoy se haga en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo del Señor dice amén y amén. En esta hora, damas y caballeros, quiero que por favor me sigan la escritura y vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos y mientras usted busca en la palabra del Señor para que pueda seguirme, por favor, quiero decirle y quiero invitarle en esta hora que si no tiene Biblia, por favor consígase una, cómprese una. Pero si usted quiere escuchar la voz del Señor, va a necesitar tener las escrituras. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice la escritura de la siguiente manera: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que está delante de ti que busque alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Damos gloria a Dios por esta preciosa palabra. Espero que me haya podido seguir en esta escritura. Hoy quiero compartir un tema el cual creo que te va a bendecir y nos va a bendecir a todos, el cual he titulado ¿en dónde estás apoyado? Si usted lo puede repetir conmigo, diga: ¿en dónde estoy apoyado?
¿Qué quiere decir eso? Donde nosotros tenemos verdaderamente nuestra fe, realmente en quién estamos confiando o en qué estamos confiando. Y quiero que rápidamente, por favor, me sigas en este capítulo 16, el primer versículo que leímos, que fue el versículo 14. La escritura dice de la siguiente manera: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Tenga presente esto. El espíritu de Dios se apartó de Saúl. Recuerde que Saúl en ese momento era el rey de Israel. Y la escritura me está diciendo que el Señor, el espíritu de Dios, se apartó de este rey llamado Saúl. Pero curiosamente la escritura dice que luego que el espíritu de Dios se apartó de Saúl, sigue diciendo el versículo, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y quiero que se detenga aquí, por favor, porque este versículo, quizás si tú has leído la palabra o si hoy por primera vez escuchas lo que dice la palabra, posiblemente te pueda confundir o posiblemente no puedas entender lo que está diciendo la escritura. Quiero aclararles que Dios, efectivamente, su espíritu es santo. ¿Qué quiere decir eso? Que es bueno, que es perfecto, que es limpio, puro y especialmente no peca, no es pecaminoso. En este pasaje dice que cuando el Espíritu de Dios se fue, entonces Dios envió un espíritu maligno. Y quiero aclararles la interpretación de este pasaje. Realmente lo que el pasaje nos quiere decir no es que Dios le envió un espíritu malo. Le voy a decir por qué. Porque es que Dios no es que tiene un espíritu bueno y un espíritu malo. No. Dios tiene su espíritu y se llama su Espíritu Santo, el espíritu de la verdad. No el espíritu del engaño, no el espíritu de maldad. No. Dios solamente tiene su Espíritu Santo. Lo que la escritura me muestra es que cuando Dios quitó la protección, cuando Dios se fue de la vida de Saúl, entonces quien vino a influenciar, a operar, o como dice la escritura, a atormentar la vida de Saúl, no fue el Espíritu de Dios, fue un demonio, fue un espíritu inmundo. Porque déjeme decirles algo para todos aquellos que han leído la escritura y la conocen: el Espíritu de Dios no viene a atormentar a nadie. El Espíritu de Dios es consolador. El Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. El Espíritu de Dios es quien sana, es quien nos guía, es quien nos orienta, pero a todo lo bueno, a todo lo correcto, a lo de Dios. Pero la escritura me está diciendo que el espíritu que vino sobre este hombre, Saúl, lo atormentaba, lo enfermaba, lo irritaba. Por lo tanto, no está hablando en esta porción del Espíritu de Dios. Está hablando de un espíritu maligno, un espíritu, un demonio. Era el que venía a atormentar la vida del rey Saúl. Y déjeme rápidamente hacerles algunas aclaraciones de acuerdo a este pasaje. La escritura está o tiene dos particiones. La primera partición es conocida como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, o conocido por la ley que fue efectivamente recibida por Moisés. Pero el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, hablamos de la gracia. Ahora, en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, quiero que me entiendan algo. El Espíritu de Dios venía por momentos. El Espíritu de Dios no se quedaba posando en una vida, no se quedaba en la persona. El Espíritu Santo venía en momentos sobre las personas, y en este caso sobre los líderes, para librar una batalla, para librar o destruir algo,
para ejecutar algo específico. Para que usted me pueda entender, cuando usted va a las escrituras y encuentra a un hombre llamado Sansón, usted se va a dar cuenta de algo, que el Espíritu de Dios, cuando venía sobre la vida de Sansón, dice la escritura que este hombre tomaba una fuerza sobrenatural que podía vencer a miles de personas, a muchos hombres, un solo hombre. ¿Cuándo sucedía eso? Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Pero cuando el Espíritu Santo se iba de la vida de Sansón, era un hombre común y corriente. Entonces en el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar que el Espíritu Santo venía y visitaba, venía y estaba por momentos para ejecutar una tarea específica. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, a todos aquellos que hemos creído, dice Efesios capítulo 1, a todos aquellos que hemos creído en Jesús, que hemos escuchado la palabra del Señor y hemos creído y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, escúcheme lo que dice la Escritura, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Es así como que debemos entender hoy que ahora que estamos bajo la gracia, ahora que estamos bajo este nuevo pacto, debes comprender algo. Si tú recibiste al Espíritu Santo, si tú, recibiste a Jesús en tu corazón, fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora en el nuevo pacto el Espíritu Santo no se va. Escúcheme muy bien. No es que viene y hace algo y se va. No. El Espíritu Santo está en nosotros. Y ahora la Escritura dice en el nuevo pacto que el Espíritu Santo, Él se contrista. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros actos, nuestros pecados, lo que nosotros hacemos que entristece al Espíritu Santo, eso es lo que ahora sucede en el nuevo pacto. Que nuestra forma de vivir es la que entristece al Espíritu Santo de Dios. Bueno, discúlpame si me gasté unos minutos explicándote esto, pero a donde quiero llevarte es para poder contextualizar mejor lo que estamos haciendo en las Escrituras. Vuelvo al primer libro de Samuel, capítulo 16. La historia narra que el Espíritu de Dios se fue de este hombre, de este rey. Y cuando el Espíritu de Dios se va, llega un espíritu maligno a atormentar la vida del rey Saúl. Y me llama la atención porque buscan a un hombre que efectivamente toque el arpa. Y encuentran a un hombre, dice las especificaciones que da la Escritura, dice que encuentran a un hombre valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y la cualidad que resalta todo esto. Y Dios estaba con él, y es David. Mandan a llamar a David. Y cuando David, dice la Escritura, que cuando David tocaba el arpa, este hombre literalmente, dice la Escritura, que cuando él tocaba el arpa, Saúl tenía alivio. Diga conmigo, alivio. Y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Escúcheme eso, qué interesante, porque aquí la Escritura sí dice el espíritu malo, no el espíritu del Señor. El espíritu malo sí se iba de la vida de Saúl. ¿Qué quiero decirte en esta hora? Comencé diciéndote que este mensaje lo había titulado ¿En dónde te estás apoyando? Resulta que Saúl ahora es atormentado por un espíritu inmundo. Y quiero aclararles algo. Aquí no está hablando de un tormento, de una enfermedad, de un dolor físico. La Escritura no me está hablando de un apego terrenal. La Escritura es clara, me está hablando que es un espíritu inmundo, que aunque tú y yo no lo veamos, que aunque tú y yo no lo escuchemos, él venía a atormentar la vida de este hombre. Y cuando hablamos de tormento, es que quizás Saúl en este tiempo, en el siglo XXI, sería tenido como un loco.
Era un hombre que se irritaba. Dice la escritura que en varios momentos de esta irritación, de ser atormentado por un espíritu, este hombre cogía la lanza y quería matar a otro hombre. La irritación de este hombre era desesperante. Pero vuelvo a donde te quiero llevar. Esta historia me enseña algo. Saúl necesita ayuda. Y es ayuda de alguien, por favor, que le ayude a sentir alivio en su área espiritual. Porque médicamente no se concibe nada. De ninguna manera se concibe qué es lo que él vive. Solamente se puede entender en lo espiritual lo que él está aconteciendo. Y es que cuando David toca, dice que el espíritu malvado se va. Escúcheme, se va. Y este hombre siente alivio. Este hombre siente calma. Este hombre siente un fresco. Este hombre dice, ya me siento mejor. Pero escúcheme, la escritura dice que el espíritu se iba, el maligno se iba. Pero les tengo una noticia, volvía. Cuando David tocaba, él sentía alivio y el espíritu inmundo se iba, pero luego volvía. Porque en repetidas episodios de este hombre encontramos que tenían que estar llamando a David. Cada vez que este hombre entraba en ese tormento, cada vez que este hombre entraba en ese momento perverso, ese momento doloroso para él, tenían que llamar a David. Y cuando David tocaba, entonces este hombre se sentía mejor. Lo que hoy quiero decirte a través de este pasaje es, y cuando David no podía ir, y cuando David no podía asistir por Y motivo, por alguna situación física, una enfermedad personal, ¿qué sucedía en la vida de este hombre? Se volvía loco, no sabía qué hacer, destruía todo lo que encontraba. La escritura me está enseñando algo. Sabe que el rey Saúl estaba viviendo una situación espiritual muy difícil, como quizá hoy tú que ves este audio, esta transmisión, estás viviendo. No entiendes qué es lo que pasa en tu vida. No entiendes por qué tantas situaciones en tu vida. Y no hay una explicación médica, científica o natural. Sencillamente algo está operando en el mundo espiritual. Y es que cuando el Espíritu de Dios no está, déjeme decirles algo. Entonces, ¿qué espíritu está operando en tu vida? Cuando el Espíritu de Dios no está en tu casa, ¿quién es el que habita en tu casa? Cuando el Espíritu de Dios dejó de estar en la vida de este hombre, vino un espíritu inmundo y vino a hacer desastres. Entonces, cuando David no podía estar en esos momentos difíciles del rey, yo quiero decirte algo, el rey se enlocaba, el rey no sabía cómo proceder. Y yo quiero hoy decirle a todas las personas que hoy han sido instrumentos de vida para otros, que hoy están siendo instrumentos de bendición para otras vidas. Yo quiero decirles que ese es el nombre que tú y yo tenemos. Somos instrumentos de Dios, no somos Dios. Quiero que quede claro eso. Nosotros somos instrumentos de Dios, somos ministros de Dios, somos un canal para bendecir a otros. Pero quiero aclararle, nosotros no somos Dios. Y quiero llevarlo a este pasaje porque quiero que usted me entienda. Saúl tuvo por muchos días a David, pero no entendió realmente, sino que lo que él entendió es que debía empezar a depender de un arpista, debía depender de un cantante, debía de depender de alguien que ora. Pues yo lo que tengo que decirte hoy es que la escritura nos está enseñando hoy en dónde está tu corazón, en dónde está tu dependencia, en dónde está tu fe. Si hoy tu fe la has puesto en un hombre, déjame decirte que en cualquier momento esa persona se va a caer. En cualquier momento esa persona te va a defraudar. En cualquier momento esa persona se va a cansar, sencillamente porque somos hombres. No somos Dios. Somos un instrumento.
Pero este hombre no lo pudo comprender. Cada vez que estaba malo, está bien, solicite ayuda. Para eso estamos los unos a los otros, para ayudarnos. Pero llega un momento importante en nuestras vidas donde tú has acostumbrado a las personas a darle el pescado, a darle la comida, pero también es importante enseñarle a las personas a cómo pescar, a cómo buscar la comida, a cómo buscar, en este caso, a Dios. Pero este hombre Saúl, cuando ya se sentía bien, entonces listo, ya estoy bien, ya estoy tranquilo, vamos a nuestra normalidad, vamos a ejercer nuestros cargos común y corriente, no ha pasado nada. Claro que sí, Saúl se le olvidó preguntarle a David: David, ¿cómo lo haces? David, ¿cómo es que buscas a Dios? David, gracias por estar conmigo en la casa. Gracias por acompañarnos aquí en la casa. Pero David, enséñame cómo es que tú adoras a Dios. David, enséñame cómo es que yo busco a Dios. Es interesante ver esta porción de las Escrituras, porque el hecho de que Dios hoy a ti y a mí hayan colocado, Dios haya permitido personas que vengan y nos bendigan, personas que vengan y nos enseñen, personas que estén cerca de nosotros y a través de ellos Dios nos bendice. Yo quiero decirte algo: Dios puso a esas personas no solamente para bendecirte, Dios puso a esas personas para que tú dejes de interesarte solamente en lo que ellos tienen o lo que ellos hacen. Por favor, mira más allá, mira que ellos buscan a Dios y Dios lo que quiere es que a través de ellos, tú y yo, le busquemos a Él, le adoremos a Él y nos consagremos a Él. Gloria a Dios. Ahora tú dirás: pero Kevin, si el Espíritu de Dios se va de una persona, si el Espíritu de Dios, como en el caso de este hombre, ya no estaba, entonces quedamos expuestos, damas y caballeros. Así es. Y yo quiero hoy ser claros con ustedes. Aquí no hay término medio. O estás con Dios o estás sin Dios. No existe un término medio. Porque últimamente estamos jugando que estamos con Dios, pero no estamos con Dios, y tomamos una posición ahí en el centro, que ni es con Dios, pero tampoco con Dios. Y yo tengo que decirte hoy: o estás con Dios o estás con Dios. Porque si tú decides hoy no estar con Dios, déjame decirte algo: entonces quien estará contigo serán las tinieblas. Si tú no estás con la luz, entonces estás con la oscuridad. Así de sencillo. Pero tú le sirves a un solo Señor. O le sirves a Dios o le sirves al mismo enemigo, y que el Señor lo reprenda en esta hora. Y es lo que le sucedió a él. Ahora, tú dirías hoy: pero ¿por qué Dios apartó su Espíritu Santo de él? Y yo tengo que decirte lo que sucedió en la vida de este hombre. Este hombre era el rey. Dios fue el que lo estableció como rey. Pero este hombre desobedeció a Dios, amando más lo de él, amando más lo que la gente quería y despreciando lo de Dios. Y Dios literalmente le dijo las siguientes palabras. Le dijo: Saúl, el capítulo 15 del primer libro de Samuel, dice la Escritura, el versículo 26: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Dios había desechado a este rey, y este rey prefirió quedarse con un reino desechado que buscar al Dios verdadero. Y yo no sé si tú te identificas con esto, porque este hombre prefirió quedarse con un reino en la tierra sin el respaldo de Dios. Realmente lo que Dios le está diciendo a Saúl es: entrega ese reino.
entrégalo. Tú ya no eres rey. Pero Saúl abrazó tanto su reino, prefirió tanto la tierra, prefirió más las cosas de este mundo que buscar a Dios, que el Señor apartó de él su Santo Espíritu. Y yo quiero que tú te identifiques con esto. Esto llevó la desobediencia, el amar más las cosas de esta tierra, llevaron a la vida de Saúl quedarse solo y terminar literalmente atormentado por un espíritu inmundo. Ahora, la pregunta es, si tú ves esta transmisión y me dice, ese es mi caso, y tú dices, yo estoy viviendo esta situación, yo estoy pasando un momento así, entonces yo tengo que decirte, ¿dónde está tu confianza? Dios te ha enviado hombres y mujeres. Dios ha puesto a través de estas transmisiones, Dios te ha dado una Biblia. Dios te ha hablado de una y de otra manera. Pero lo único que tú y yo nos hemos fijado es en el instrumento, mas no en el Dios de ese instrumento. Y hoy tú tienes que entender que ya Dios se cansó, amados hermanos. Dios se cansó de que tú y yo amemos los instrumentos. Dios se cansó de estar enviándonos profetas, de estar enviándonos mensajeros, de estar enviándonos a su propio Hijo. Jesús ya vino. ¿Qué más esperas? Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer por ti y por mí. Y aún así, tú y yo no nos damos cuentas. Seguimos buscando y pidiéndole a personas, por favor, oren por mí. Y gloria a Dios, al comienzo va a ser así. Vas a necesitar ayuda, gente que te ayude a orar, gente que te ayude a buscar en la palabra de Dios. Pero damas y caballeros, eso va a ser por un momento. Luego tú y Dios. Luego tú y el Señor. Tú y yo tenemos que aprender a depender del Señor. Y voy a utilizar un pequeño paréntesis en este momento. ¿Qué pasaría si estas transmisiones no existieran? ¿Qué pasaría si no hubiese un predicador, un comunicador hablándonos de la palabra del Señor? ¿Qué pasaría en esta hora? Probablemente muchos entonces no escucharían la palabra del Señor. Muchos sencillamente no buscarían a Dios. Porque muchos no están enamorados de la palabra de Dios. Muchos no están enamorados de Dios. Muchos no anhelan al Señor. Muchos solamente quieren es que a través de los instrumentos se les digan cosas bonitas, se les digan cosas agradables, cosas que a ustedes les gusten, que van a ser prosperados, que van a tener yates, que van a ser aviones. Pues yo tengo que decirles en esta hora que si tú y yo no nos arrepentimos de verdad, de nada van a servir los yates, de nada van a servir esas casas. Si tú y yo de verdad no tomamos hoy conciencia y vemos lo que dice la palabra del Señor, nos vamos a condenar, dice la Escritura, porque todo aquel que rechaza al Hijo, hermanos, está rechazando la salvación. Por eso rápidamente quiero retomar, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está? ¿En un hombre? ¿En una mujer? ¿En una denominación? ¿En una transmisión? ¿En un audio? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu corazón? La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿El carro? ¿La casa? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está, amigo? ¿Dónde está? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y déjame ilustrarte otra pequeña historia de acuerdo a este mismo hombre llamado Saúl. En el capítulo 17, el versículo 32 del primer libro de Samuel, mire lo que dice la Escritura. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esta porción de las Escrituras está bajo el contexto de una amenaza. Y muchos hemos escuchado esta historia. Se levantó el pueblo filisteo contra el pueblo de Israel.
Y del pueblo filisteo se levantó un gigante llamado Goliat. Y este Goliat retó al pueblo de Israel. ¿Sabe qué hizo? Lo retó. Y déjame mostrarte algo aquí. Cuando tú y yo no andamos bien con el Señor, cuando tú y yo no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, el enemigo se va a levantar. Escúcheme muy bien. El enemigo se va a levantar y va a retar. Escúcheme, eso es impresionante. El enemigo se levanta prácticamente para humillar. Dice la escritura que el filisteo se levantó por 40 días y 40 noches. Y salía en la mañana y salía en la tarde y salía en la noche. ¿Sabe lo que ese filisteo estaba haciendo? Humillando al pueblo de Israel. Prácticamente lo que le estaba diciendo es: ay, ustedes son unas gallinitas. Ay, ¿por qué no salen? ¿Acaso no hay un hombre fuerte entre ustedes? Uy, nos tienen miedo. Por 40 días y 40 noches. Ahora, ¿saben quién era el líder de ese pueblo? Era Saúl. Y dice la escritura que Saúl ahora tiene miedo. Y todo su ejército, todo el pueblo tiene miedo. La primera cosa que tú puedes ver en esta historia es que Saúl no debió permitir que el filisteo se levantara y él pusiera las instrucciones. ¿Sabe quién puso las normas en esta batalla? No fue Saúl, no fue el Hijo de Dios, no fue el pueblo de Dios, fue un filisteo. Fue un pagano, fue un inmundo, fue un hombre abominable al Señor, quien ahora está colocando las normas, quien ahora está estableciendo sus leyes. ¿Sabe por qué sucede eso, mis amados hermanos y amigos, en esta hora? Porque tú y yo hemos estado lejos del Señor y el enemigo viene y hace lo que se le antoja y él establece las normas. Pues ¿sabe quién era el que debía salir y pelear? ¿Sabe quién era el que debía salir como punta de lanza en esta batalla y enfrentar a ese filisteo? Era el rey Saúl. Pero dice la escritura que este hombre estaba temblando, tenía miedo. Aparte de eso, lo atormentaba un espíritu inmundo. Ese hombre estaba más confundido. Ese hombre estaba bien atemorizado. Es así como el pasaje que les acabo de leer se presenta nuevamente David. Ahora David, recuerdan en la anterior historia, David era el que tocaba el arpa. Y la cualidad más grandiosa que tenía ese muchacho es que el Espíritu de Dios estaba sobre David. El Señor estaba con David. Pues en este episodio otra vez David aparece. Y curiosamente me llama la atención que David le dice al rey: rey. Le dijo David: no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese incircunciso, de ese filisteo. Tu siervo le dijo: yo, David, iré y pelearé contra este filisteo. En otra ocasión vemos que el rey Saúl escúcheme esto, depende de la fuerza de otros. En la primera historia les dije que en su vida espiritual Saúl dependía de otros. Pero ahora en este segundo episodio, el rey Saúl depende de la fuerza de otros, de la habilidad de otros, de la capacidad de otros. Y no es que Saúl, no fuese habilidoso. Saúl, era un hombre alto. Dice la escritura que él era el más alto entre todos los hombres de Israel. Pero siendo alto, siendo fornido, ahora siente miedo. ¿Sabe por qué? Porque estaba alejado del Señor. Porque el Espíritu de Dios ahora no estaba con él. Y ahora nuevamente tiene que depender de la fuerza de otro. Y dice la escritura, usted la conoce, que David va y lucha contra este filisteo y lo vence. Qué interesante este pasaje. Pero tengo que volver a resaltar y a decirles: ¿dónde está tu dependencia? ¿En quién confías? ¿Dónde has puesto tu confianza, por favor? ¿Dónde está tu confianza? Recuerda que Saúl empezó a depender de la fuerza de otros, de la habilidad de otros, de la unción de otros.
y graves, cuando tú y yo empezamos a depender de la unción que tienen otros, de la gracia que tienen otros, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque aunque Dios haya enviado esos instrumentos para ayudarnos, es sencillamente para mostrarnos y conducirnos al Señor, no a nuestras habilidades, no a nuestras capacidades, sino al Todopoderoso. Damos gloria a Dios y quiero terminar este tiempo con el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y quiero cerrar este tiempo maravilloso. Marcos capítulo 2, el versículo 3 en adelante. Quiero leer y dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y me salto al versículo 9. ¿Qué es más fácil decir, dijo Jesús al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Rápidamente quiero contarte la historia. Los que la conocen, gloria a Dios, y los que no la conocen, presta atención. Aquí dice la escritura que había un hombre paralítico. Jesús se encontraba en una casa y había tanta gente que iba a Jesús para que Jesús los sanara, para que Jesús los libertara. Había una gran fila, había una gran convocatoria. Todo el mundo quería encontrarse con Jesús. Todo el mundo quería que Jesús lo tocara para ser libre, para ser sanado. Pues había un hombre paralítico y ustedes se darán cuenta, este hombre, ¿quién? ¿Cómo se acercaba a Jesús? Pues la escritura me muestra que 4 amigos lo tomaron y lo llevaron a Jesús. Y cuando vieron esa fila, eso no fue impedimento, sino que hicieron un roto en el techo. Y por el roto bajaron a este hombre paralítico y Jesús lo sanó. Eso es prácticamente lo que sucede en la historia. ¿Qué te quiero decir a través de esta historia? Esto es poderoso. Doy gracias a Dios a gente. Doy gracias a Dios a hombres y a mujeres que hacen esto, que llevan a otros a los pies de Jesús, que llevan a otros a Jesús, que van del norte, del sur, del oriente, del occidente, que se reúnen para llevar a otros, aunque muchos no quieran ir, pero cuando van donde Jesús, Jesús los sana. Lo que quiero decirte en esta hora es que imagínate este hombre paralítico. Es paralítico. Y los amigos lo llevaron ahora a Jesús y Jesús lo sanó. Pero imagínate en este episodio que sus amigos, uno de ellos ya no puede y el otro tampoco puede, y el otro se le presentó una situación y no puede ir a Jesús. Entonces el paralítico empieza a decir lo siguiente: no, es que mis amigos no vinieron, es que ellos están ocupados y yo no me puedo acercar a Jesús. La verdad, en otra ocasión lo vamos a hacer. ¿Qué quiero decirte con esto? Mi pregunta es, si hoy nadie te acercara a Jesús, ¿tú te acercarías a Jesús? Si hoy tus amigos no te llamaran, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu pariente, tu vecino, no te llevara, yo te hago la siguiente pregunta: ¿te acercarías a Jesús? Porque déjame decirte, hay mucha gente que se ha acercado a Jesús, como este pasaje, no por ellos, sino por la fe de otros. Y la pregunta es, yo bendigo a esa gente que lleva gente al reino de Dios, que lleva gente a los pies de Jesús. Pero ¿qué pasaría si esa gente no estuviese? ¿Qué pasaría si estos hombres por qué motivo no pudieran llevarte a la iglesia, no te pudieran llevar al lugar de reunión? Si esa gente no te leyera la palabra, si esta gente no te hiciera una llamada, no orara por ti. Mi pregunta es, ¿tú orarías? ¿Tú buscarías a Dios? Esta palabra nos tiene que hoy despertar, iglesia. Amigo que me ve en esta hora y que usted está solamente pendiente en que su amigo lo invite, en que su amigo pase por el carro y lo lleve. Gloria a Dios por esa gente que ha usado los vehículos, los recursos para llevar a otros. Pero déjame decirte, y si no hay carro, y si no hay bus, y si no hay avión, entonces ¿qué vas a hacer? Y déjame contarte una rápida, pequeña anécdota.
Hace muchos años con mi esposa recuerdo, en el lugar donde nos congregábamos, teníamos a nuestra hija mayor, más o menos entre 1 y 2 años aproximadamente, y era así gordita y pesadita. Y además de tener a nuestra hija le gustaba era que la alzáramos. Nosotros nos congregamos en un lugar que nos quedaba relativamente retirado, apartado de donde estábamos. Sin embargo, pues tomamos la decisión con mi esposa de congregarnos, teniendo recursos o no teniendo los recursos. Yo no le estoy diciendo esto para jactarme. Quiero mostrarle un ejemplo, el cual nosotros vivimos con mi esposa y mi hija mayor. Cuando nosotros íbamos, teníamos para el transporte en bus, y gloria a Dios. Y cuando estábamos en el servicio, yo decía: Señor, provee, Señor, danos para el bus, danos para el taxi, coloca el sentir en alguna de las personas, de mis hermanos, para que nos lleven de retorno. Pues déjeme decirles que muchas reuniones no hubo sentir en hermanos, no hubo recursos, no nos encontramos dinero en la calle, nos tocó venirnos caminando. Y de paso, con ese solazo que uno sale a las reuniones después de la mañana, 11:30 de la mañana, y nos tocaba alzar a nuestra hija. ¿Yo qué quiero decirte con esto? Si yo me hubiese quedado en la casa esperando que mis amigos me recogieran, que mis hermanos pasaran por mí, estaría todavía sentado esperándolo, no porque ellos no quieran, sino porque en algunas ocasiones ellos no van a poder. En algunas ocasiones Dios tiene que empezar realmente a probar tu corazón y decirnos: hijo, de verdad tú vienes a la iglesia porque me amas, de verdad tú vienes es porque la chica que está ahí te gusta, porque el chico que está ahí te gusta. ¿Por qué vienes? ¿Porque quieres figurar? ¿Porque quieres mostrar? ¿Porque quieres que ser una figura? ¿Eso es lo que quieres? ¿O lo que estás buscando son votos de tus hermanos que te sigan en algún consejo, en alguna candidatura? ¿Qué estás buscando? O hijo, tú vas al templo ¿por qué? Porque papá te da plata, porque mamá te da recursos, porque papá, pues damas y caballeros, ha llegado el tiempo que la iglesia, que el pueblo del Señor empieza a buscar al Señor. Con amigos o sin amigos, con hermanos o sin hermanos, con instrumentos de Dios o sin instrumentos de Dios. Y es así como quiero terminar y dejar esto en tu corazón. Porque la escritura dice que este hombre fue sano. Fue sanado este hombre, que fue llevado por sus amigos, por la fe de sus amigos fue sanado. Pero ¿sabes? Siempre me quedó la pregunta de este pasaje. Y después que fue sanado, ¿qué sucedió con él? ¿Sabían que hoy mucha gente es sanada? Mucha gente es libre por esa gente, por esos familiares hermosos, por esos amigos que te llevan. Por esa gente que no importa, se meten la mano al bolsillo y pagan y dicen: vamos, te llevo. Pero después que recibes el milagro, después que recibes tu sanidad, después que recibes esa victoria del Señor, entonces, después que la recibes, ¿qué es de tu vida? Chao, Señor, nos vemos. Yo no quiero saber ya más nada de ti. Lo que necesitaba de ti ya lo hiciste y ya no más. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso, pero no juegues con la gracia del Señor y no juegues con su misericordia tampoco. Si Dios hoy te ha sanado, si Dios hoy te ha libertado, déjame decirte algo: es el mejor momento para decirle: Señor, heme aquí, quiero servirte. Estoy dispuesto a hacer tu perfecta y maravillosa voluntad. Señor, aquí estoy. Si de verdad tú te consideras una persona agradecida, entonces debes entender que la obra que Dios ha hecho en tu vida, que la obra que Dios ha cambiado, porque nadie cambiaba tu situación y nadie daba un peso por tu vida. Cuando el Señor la cambió, el Señor no te cobró, el Señor no te dijo nada, solo te sanó, solo te libertó. Y creo que la acción, o creo que ese corazón consecuente a eso que Dios ha hecho, es un corazón agradecido. Recuerda, no dependas más en tu vida espiritual de otros, de la unción de otros, de la presencia de otros. Dios quiere que dependas de Él.
Número 2, no dependas de la fuerza de otros, de las habilidades de otros. Dios los puso para que aprendas, pero luego desarrolla lo que Dios ha puesto en tu vida, confiando en Él. Y número 3, no abuses de la confianza de tus amigos. Ellos vinieron en un momento para direccionarte, para guiarte. Pero Dios hoy te está diciendo y nos está diciendo a todos, la salvación, escúchenme esto, la relación con el Señor no depende de tu papá, de tu mamá, ni de tus amigos. Depende de ti y del Señor. Por lo tanto, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, no esperes que tu papá lo haga y de acuerdo a lo que tu papá hace, entonces eso va a llegar a tu vida. Damas y caballeros, así no funciona. Tú y yo debemos hoy decidir. Y si tú hoy has decidido recibir a Cristo en tu corazón, entonces tú lo buscarás. Tú irás a Él. Tú te arrepentirás, pero eres tú, no es el pastor, no es el líder, no es tu papá, no son tus amigos, no son tus hermanos, tus vecinos, eres tú quien decide hoy. Así que si tú te quieres acercar al Señor, por favor, hazlo hoy con amigos o sin amigos, con familia o sin familia. Dios les bendiga a todos. Gracias por permanecer en línea y que esta palabra te ayude a crecer en una vida sana con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Cierre conmigo este tiempo diciéndole: Señor, gracias por esta hermosa palabra. Gracias por este hermoso tiempo. Y gracias, Señor, por lo que hoy nos estás hablando a través de tu Hijo amado. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo del Señor dice: amén y amén. No te desconectes y nos vemos en otra transmisión. Bendiciones.